Ya vamos con la lista entonces. Aquí. Ya vamos a entrar a la última unidad que corresponde a esta materia. Les mandé ayer algo de la fecha de exámenes también, espero que les sirva. Por lo menos eso es lo que informó la carrera de riesgos, ¿no? Y supongo que es la fecha que rige para todas las carreras duales. A ver, Carriel está presente. Presente. Thor, Morán, Presente. Moreno, Presente. Pacheco, Presente. Pinela, Presente. Salazar, Presente. Sánchez, Presente. Sánchez Jefferson. Presente. Steven, le pido de favor que haga su trámite de justificación, ¿sí? No, no lo deje a última hora. Belis, Buen día, presente. buen día. Y Lilibet. No tiene internet, profe. Bueno. Ya, aquí le había descargado un ejemplo, en eso estaba, en descargar un ejemplo de un ejercicio acerca del método simplificado para calcular costos de accidentes. Ya lo dejo como un link que va directo a mi Drive. Ya, pero primero vamos al concepto, a lo que es el concepto de costos, ¿no? Entonces aquí no era. Aquí nos habíamos quedado en el índice de duración media. Ya habíamos visto cómo calcular el índice de frecuencia con su fórmula, el índice también de gravedad con su respectiva fórmula y un ejemplo, y el índice de incapacidad que no se calcula sino que se valora, ¿no? Se valora, no numéricamente, pero sí hay 4 niveles jerárquicos, que existe la incapacidad laboral temporal, la incapacidad laboral permanente, y dentro de la incapacidad laboral permanente existe la permanente parcial, la permanente total, la permanente absoluta y la gran invalidez. Cada una de estas con sus características, sus requisitos y también sus beneficios económicos, ¿no? Que están detallados en este video de aquí, que lo vamos a repetir para quienes no hayan prestado atención. La incapacidad permanente. Definimos la incapacidad permanente como la situación del trabajador que, después de haber recibido tratamiento médico y haber sido dado de alta, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, previsiblemente definitivas, que disminuyen o anulan su capacidad laboral. Varios puntos importantes en esta definición. 1. Reducción anatómica o funcional. La reducción anatómica supone la amputación de un miembro o de una parte del mismo, o la extracción de un órgano. La reducción funcional implica que se pierde la funcionalidad de una parte del cuerpo. 2. Capacidad laboral. Se refiere al rendimiento en su trabajo habitual. La capacidad laboral puede verse afectada más o menos, dependiendo del tipo de trabajo que realice el trabajador. Ejemplo.
Una misma lesión, la pérdida de un dedo, puede afectar levemente a un carpintero. Pero si se trata de un músico, posiblemente no podrá seguir realizando su trabajo. Grados de la incapacidad permanente. De menos grave a más grave. 1. Incapacidad permanente parcial. 2. Incapacidad permanente total. 3. Incapacidad permanente absoluta. 4. Gran invalidez. 1. Incapacidad permanente parcial. Supone una disminución no inferior al 33% del rendimiento normal para la profesión habitual, sin impedirle ejecutar sus tareas fundamentales. Por tanto, podrá seguir realizando su trabajo habitual. Si bien tal vez lo hará un poco más lento. La prestación será una indemnización de 24 mensualidades de la base reguladora que sirvió para determinar la incapacidad temporal. 2. Incapacidad permanente total. Inhabilita para ejecutar las tareas fundamentales de su profesión, pero le permite dedicarse a otras profesiones distintas. Ejemplo. Queda inhabilitado para trabajar como futbolista, pero puede ejercer otra profesión como administrativo. La prestación será una pensión del 55% de la base reguladora, que se convertirá en el 75% si el trabajador tiene 55 años y dificultad para encontrar empleo en otra profesión. Se trata entonces de una incapacidad permanente total cualificada. 3. Incapacidad permanente absoluta. Inhabilita para cualquier profesión u oficio. La prestación será una pensión del 100% de la base reguladora. 4. Gran invalidez. Además de inhabilitar para cualquier profesión, requiere de la asistencia de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida, como vestirse, desplazarse o comer. La prestación será una pensión del 100% de la base reguladora, más un complemento de al menos el 45% de la pensión para pagarle a la persona que debe cuidarle. Requisitos de la incapacidad permanente. Generalmente para solicitar la prestación por incapacidad permanente es necesario estar afiliado y en alta o en situación asimilada a la alta. No tener la edad de jubilación. Si deriva de una enfermedad común, se exige un periodo de cotización previa. El periodo de carencia. Recuerda las principales características de los 4 grados. En la parcial podemos seguir en nuestro trabajo habitual, en otros trabajos y por supuesto podemos realizar los actos esenciales de la vida. En la total no podemos realizar el trabajo habitual pero sí otros trabajos, así como los actos esenciales. En la absoluta estamos inhabilitados para cualquier trabajo pero podemos realizar los actos esenciales. Y en la gran invalidez ni siquiera podemos llevar a cabo los actos esenciales. En la parcial la prestación es una indemnización. Y en el resto es una pensión. En la parcial hay un pago único de 24 mensualidades de la base reguladora. Y en el resto es una pensión vitalicia que se calcula a partir de un... ¿Cuál es la base reguladora? La base reguladora es tu sueldo, el sueldo que tenías al momento en que el accidente ocurrió y luego de la investigación y cumplir el requisito de que estés al día en tus aportaciones, se aplica estas tasas, ¿no? Estas respectivas tasas. Por ejemplo, si quedas totalmente inhabilitado para poder seguir laborando, te darían entonces vitaliciamente tu, tu sueldo completo más un 45% más. Una persona que te cuide. Esa es la ley en el Ecuador, ¿no? Absoluta, indemnización parcial, bueno. porcentaje de la base reguladora. Este gráfico está bueno. De la base reguladora. Vamos a incluirlo en el... Este cuadro está muy bueno. Lo incluimos aquí, lo pegamos. Y vamos al video. Le damos un poquito de retro.
esenciales. Y en la gran invalidez ni siquiera podemos llevar a cabo los actos esenciales. Este también sirve. Porque son cuadros de comprensión rápida, ¿no? Entonces, cogemos y lo ajustamos. Para que sirva como una buena referencia. El tema económico, que es uno de los temas más críticos, que más causa problemas al momento de buscar que esa persona no quede desamparada, pues, ¿no? Si no lo han pasado, bueno, aquí está información entonces que les podría ayudar en determinado momento con un familiar, con ustedes mismos. Ojalá no tengan el pesar de afrontar uno de estos casos, pero si lo llegan a tener, bueno, ahí está la información. ¿Correcto? Entonces vamos al índice de duración media. ¿Qué es el índice de duración media? Es el resultado de dividir el número de jornadas perdidas sobre el número de accidentes totales. O sea, te saca el promedio de cuánto tiempo se perdió con respecto al número de accidentes que ocurrió en promedio. Pues no, por ejemplo, cuánto tiempo se perdió por cada accidente en promedio. Hay accidentes que dependiendo de su gravedad dura más el trabajador fuera de su puesto habitual de trabajo. Entonces eso se lo considera como horas perdidas, días perdidos o tiempo perdido. Correcto. ¿Cuál es el cálculo para... ¿A dónde se fue? Acá está. Esto está muy grande, parece. Ah. Ya, ahí sí. Ya decíamos entonces que el cálculo de duración media, el índice de duración media resulta del número de jornadas perdidas, días completos, dividido para el número de accidentes. Por ejemplo, aquí tenemos un análisis del índice de duración media entre los meses de enero y mayo, dentro del cual estaban trabajando 500 trabajadores, luego 505, estos son los números de trabajadores presentes, ¿ya? Estas son las horas trabajadas netas, frutos de esos accidentes, de esos trabajadores, tomando en cuenta 8 horas diarias, el trabajo normal, ¿no? La carga laboral normal, ¿ya? Accidentes con baja, accidente con baja se quiere decir que el trabajador tuvo que abandonar su puesto de trabajo, no que se murió, ojo, el accidente con muerte es ya deceso, pues no, esa es otra cosa, otro cálculo. Ya accidentes con baja quiere decir que por algún motivo, por alguna lesión, el trabajador tuvo que dejar de hacer sus actividades cotidianas en la empresa, aunque sea para ir al médico a revisión, ¿ya? Accidente sin baja quiere decir que no fue necesario que el trabajador abandone su puesto de trabajo. Accidentes in itinere, ya conocemos que es un accidente in itinere, y jornadas perdidas, los días totales perdidos por esas causas.
ya, dividido para 8 horas, ¿no? Por ejemplo, si se perdieron 80.000 horas, 80.000 horas, eso hay que dividirlo para 8 y ahí sacamos el total de días. Correcto. ¿Ya? Total, acá al final sacamos un promedio, aquí sacamos un promedio, aquí también sacamos un total, ¿ya? Aquí sacamos total, total de accidentes sin baja, total de accidentes en itinere y total de jornadas perdidas. Así se calcula entonces el índice de duración media. Costos de accidentes. A ver, aquí los costos de accidentes, como no estamos en ingeniería comercial, ¿ya? Ni economía, ni ingeniería industrial, vamos a verlo por encimita, ¿no? Porque muy rara vez les va a tocar a ustedes como profesionales en gestión de transporte eh, andar en este tipo de cálculos, ¿no? O los vayan a poner a cargo del cálculo de costos. De esto se encarga el área de administración de la empresa. Correcto. El departamento, en todo caso, de seguridad y prevención de riesgos. ¿Ya? Pero sí hay que verlo, como quien dice, de manera general, ¿no? Para saber en determinado momento de qué estamos hablando acerca de costos de accidentes. Vamos a molestar a ver, Steven, vamos con la lectura. Steven, ¿sí se me escucha? Sí, unidad 6, costo de accidentes. ¿Por qué analizar los costos de accidentes y enfermedades profesionales? Los accidentes de trabajo suponen importantes costos humanos y económicos para el accidentado, la empresa y la sociedad. Tiene una repercusión económica importante para la empresa. Las empresas soportan un costo económico generalmente mayor del que se refleja debido a la gran cantidad de costos ocultos que se desconocen, también llamados costos indirectos o no asegurados. Estos costos están constituidos por todos aquellos que no son visibles a primera vista. Tiempos perdidos, interferencias en la producción, conflictos laborales, pérdidas de imagen y de mercado, sanciones, procesos judiciales, primeros auxilios, etc. ¿Sigo? Sí. Estudios al respecto han estimado que la duración media de un accidente con baja es de 29,27 días y la de accidentes sin baja de 4 horas. Por lo tanto, esto significaría aproximadamente un 2,3% del PIB. Del PIB. ¿Qué es el PIB, Steven? El PIB es el Producto Interno Bruto. En resumen, es todo lo que produce un país, todo lo que produce el país en un año. Imagínense que todo lo que produjera en el país, materialmente, científicamente, a nivel de educación, en todos los ámbitos, se sumara y se lo podría vender, transformarlos a dólares. Toda esa cantidad de dinero es el PIB, ¿ya? Y los accidentes laborales corresponden a un 2,3% de esa cantidad inmensa de dinero. Correcto, ese es el Producto Interno Bruto, ¿ya? Aquí analizando ya los factores, las variables que intervienen en análisis de costo de accidentes de trabajo, aquí los vamos a leer, ¿no? Ayúdame, Steven, leyendo los parámetros. Steven.
Steven. ¿Se le fue el internet? Sí, ingeniero, aquí estoy. Ya, peleas el cuadro de variables. Listo. Análisis de costes de accidentes de trabajo. Coste para el accidentado. Coste humano. Dolor y sufrimiento físico, pérdida de capacidad de trabajo, sufrimiento de la familia, marginación social de incapacitado. Coste económico. Disminución de ingresos, gastos adicionales. Coste para la empresa. Costes humanos. Pérdida de recursos humanos, problemas para el equipo de trabajo, presiones sociales. Costes económicos. Primas de seguridad, tiempos perdidos, primeros auxilios, interferencias en la producción, gastos fijos no compensados, pérdida de imagen, etc. Costes para la sociedad, costes humanos, muertes, minusvalías, lesiones, deterioro de cantidad de vida, costes económicos, prestaciones económicas de la seguridad y gastos sanitarios. Correcto. Son un poco de parámetros que incluyen en las variables o componentes del análisis de costos, ¿no? Cuando un trabajador se accidenta, no solo él es el que pasa las penurias. Él pasa dolor y sufrimiento, pérdida de capacidad de trabajo, o sea, ya no va cuando regrese a trabajar, ya ha perdido la confianza. Bueno, puede haber sido que se accidente por exceso de confianza también. ¿Ya? Correcto. Por decir, a ver, yo estoy trabajando aquí, yo soy el más bacán en mi puerto de trabajo, me descuido de la máquina, voy con la ropa suelta, voy chuchaqui, voy mal dormido, ¿ya? Entonces, eso puede haber sido causas de que se haya accidentado. Entonces, si se accidenta y regresa, ahí va a trabajar en cambio desconfiado, va a tratar de bajar la velocidad a la máquina, tratar de trabajar con precaución ya excesiva, ¿correcto? El sufrimiento de la familia, por ejemplo, ¿ya? Causa un golpe económico y psicológico también, y la marginación social si es que queda a algún nivel incapacitado. Bueno, eso depende ya de la personalidad de cada quien, ¿no? Qué tanto le golpea, le podría golpear el bullying social, se podría decir. Porque sí estamos en una sociedad de ese tipo, lamentablemente, ¿ya? Algo que no debería existir es el apoyo antes para que esa persona se rehabilite laboralmente, para que siga productiva, porque de él depende el avance de su familia y hasta cierto grado del país también. Ahora, también viene la disminución de ingresos porque no gana igual una persona con un grado de discapacidad en algunas empresas, no gana igual, y los gastos adicionales. Qué sé yo, una silla de ruedas, coger taxi para ir a tu trabajo, que te tengas que alimentar de manera a manera de dieta, por ejemplo, ¿ya? El coste para la empresa sería pérdida de recursos humanos porque quizás eh, la empresa invirtió en ti, en tu capacitación, te mandó de viaje, ¿ya? Hizo alguna fiestita de Navidad, alguna canasta, uniformes, zapatos. Todo eso se va sumando en costes, ¿no? Y costes que afrontó la empresa. Problemas para el equipo de trabajo porque estando en un área, cada máquina o cada tarea cubierta con una persona, bueno, toca buscar ahora quién vaya a cumplir esa función. Claro, la velocidad de trabajo va a verse disminuida porque la persona que va a entrar, seguramente no va a tener la experiencia que el accidentado tenía, ¿ya? Y al enterarse de que a una persona tuvo un accidente ahí, donde él va a trabajar,
bueno, va a trabajar con precaución excesiva, se podría decir, con un poco de miedo, ¿no? ¿Ya? Y existen presiones sociales también desde el punto de vista de las organizaciones de control. Correcto, porque cuando ocurre un accidente, los ojos de los entes de control caen sobre esa empresa. ¿Ya? Otros costos son las primas de seguros, o sea, si el empresario no tenía al día a ese trabajador en sus aportaciones, ahí sí se le viene un costo bastante importante, ¿no? Porque él tendría que pagar todas esas indemnizaciones y ya no el seguro social. El tiempo perdido, primeros auxilios, interferencias en la producción o disminución en la velocidad de trabajo, gastos fijos, pérdida de imagen por una empresa no segura, una empresa que no practica la seguridad y prevención de riesgos, es una empresa mal vista. Y el coste para la sociedad ya tiene que ver con la muerte de un elemento importante, un elemento que está en su edad productiva, ¿ya? Minusvalías, lesiones, ya vienen de parte del Estado mejor atención, ¿ya? Ya no es una persona totalmente eficiente, y el deterioro de la calidad de vida. Claro, esto aquí tiene que ver también desde el punto de vista del accidentado. Si el accidentado quedó mellado en sus capacidades, depende de la fortaleza de carácter, no sé, que no se tira al abandono, que lo afronte de buena manera, que busque cómo sobrevivir, que piense. Yo recomendaría, yo he estado en 2 o 3 casos eh, importantes de enfermedad y bueno, he tenido la suerte de contar con amigos que, como quien dice, que me han tirado la boya en el mar, ¿no? Y he tenido a qué idea por lo menos aferrarme. A mí me supieron decir en determinado momento que no te puedes caer porque todavía tienes por quién responder en este mundo. Hay 2 personas o 3 personas que son mis hijos en todo caso, por las cuales tengo que seguir batallando, pues, ¿no? Ese sería para mí, para mi punto de vista muy personal, la boya que me mantendría a flote y el principal motivo de seguirla peleando, pues, ¿no? De seguir siendo productivo. Ahora, las prestaciones económicas para la sociedad, eso también las asume lógicamente la sociedad, ¿no? Porque cuando el seguro te paga una indemnización, lógicamente va a ser mucho más que las aportaciones que tú estás entregando al seguro social. Entonces, ¿de dónde sale ese dinero? Ese dinero sale de las aportaciones de otras personas, ¿correcto? O sea, de la sociedad. Ahora, ¿alguna pregunta que tengan hasta aquí? Aquí tenemos un video también. No hay preguntas. Bienvenidos a Gestión e Información. Hoy veremos costos de los accidentes de trabajo. Un accidente de trabajo no solo trae los costos directos que todos conocemos, trae también una gran cantidad de costos ocultos como los siguientes. Costos de tiempo perdido por el trabajador lesionado. Costos del tiempo perdido por otros trabajadores que interrumpen sus tareas por curiosidad, por compasión, para ayudar al trabajador lesionado o por otras razones. Costo perdido por los supervisores y otras personas análogas para prestar asistencia al lesionado. Costos por investigación de las causas del accidente. Costos por el tiempo invertido en la toma de decisiones a fin de que otro trabajador realice la tarea del trabajador lesionado. Costos por seleccionar, formar o iniciar en sus tareas a un nuevo trabajador en reemplazo del trabajador lesionado. Costos por preparar un informe sobre el accidente que debe presentarse a las autoridades o concurrir a presentar declaraciones ante ella. Costos del tiempo de la persona que prestó los primeros auxilios cuando no está a cargo de una compañía de seguros. Costos de los daños ocasionados a las máquinas, herramientas y otros bienes o de las averías ocasionadas a materiales.
Costos accesorios causados por la perturbación de la producción, la imposibilidad de entregar pedidos en la fecha convenida, la pérdida de primas, el pago de multas y otros motivos. Costos para el empleador en virtud de los regímenes de bienestar y de prestaciones para su personal. Salario más factor prestacional del ausente durante los días que no cubre la ARL. Factor prestacional del ausente a partir del día en que la ARL reconoce el subsidio por incapacidad. Utilidad no generada por el ausente durante el tiempo que no es reemplazado. Utilidad no generada cuando el reemplazante es menos productivo. Disminución de la productividad por parte de los compañeros atribuida a la fatiga provocada por redistribución de funciones o por horas extras. Lucro cesante de maquinaria, equipos y otros bienes. Productos o servicios defectuosos durante el entrenamiento del reemplazo. Auxilio económico para compra de medicamentos, transporte, medios para recuperación cuando estos no son suministrados por la entidad de salud. Permisos remunerados para acudir a citas. Indemnización por responsabilidad civil. Costos sin asegurar a la propiedad, daños en la producción, herramientas y equipos, daños al producto o al servicio. Costos de sobretiempo. Costos de tiempo extra de la supervisión. Impacto motivacional en personal por contradicción con la política de incentivos y bienestar. Como valor del transporte propio y del acompañante. Gastos de alimentación. Compra de medicamentos cuando no lo suministra la entidad de salud. Pago adicional de una persona que cuida al enfermo. Pago de intereses por préstamos contraídos a causa de la incapacidad. Como conclusión, se puede afirmar que la distribución de costos entre empresas y ARL muestra una constante de mayor valor para los empresarios y que estos valores se incrementan por cuenta de demandas eventuales asociadas a responsabilidad civil. Solo con una verdadera administración de riesgos por parte del encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se lograrán disminuir los costos asociados a la accidentalidad laboral. Bien, ahí estamos entonces los costos por accidentes. Solo estoy, quisiera tener alas y volar a ti, echarme tiernamente entre tus brazos. Ya, vamos a la clasificación de estos costos. ¿Qué costos se pueden considerar directos y qué costos se pueden considerar indirectos? Vamos con Odalis, por favor. Odalis. Costos directos e indirectos. Al igual que la parte visible de un témpano de hielo, los costos directos por las empresas son solo una pequeña fracción de los costos reales, los que pueden ser medidos y controlados. Sin embargo, una compañía preocupada por los gastos operacionales deben considerar la parte profunda del iceberg, es decir, los costos indirectos que requieren de más complejidad para cuantificar. Costos directos son aquellos que involucran tanto la prevención como el post-accidente y se relacionan con las compensaciones al trabajador. Se detallan a continuación. Costos de las horas perdidas. Tanto los trabajadores... Ay, ya me hizo perder. Aquí, costos de las horas perdidas. El costo de las horas perdidas, tanto los trabajadores accidentados como de sus compañeros, mandos, etcétera, el día del accidente. Costo de horas perdidas como consecuencia de paros o huelgas convocados tras el accidente. Costo de baja del trabajador accidentado. Pagos a la seguridad social, mejoras voluntarias, etcétera.
Costo de la atención médica en la empresa, material de primeros auxilios, horas dedicadas por el servicio médico, etc. Costo de parada de maquinaria, si quedara suspendida hasta que su estado se considere seguro o por su reparación o reposición. Costo de materiales, pérdidas de materias primas, productos dañados, etc. Costos de equipo o maquinaria, costos de reparación de los daños, costo de limpieza de las instalaciones, costo por el pago de penalizaciones por demoras producidas, costos asociados a la pérdida de producción, horas extras, rotación de personal, subcontratación, etc. Y costos por pérdidas de producción del día del accidente. Esto es lo más obvio, lo último, ¿no? Pérdida de protección, de producción. La gente se conmociona. Es un momento de angustia, saber, toda la gente de la máquina para, quieren saber quién se accidentó, quién fue, qué ocurrió, cómo ocurrió. Es como cuando existe un accidente de tránsito, ¿no? Y todo el tráfico se para, la gente no avanza para quedarse averiguando, ¿cierto? A veces averiguando solo la vida ajena porque no ayudan. ¿Ya? Hola, en este video te vamos a mostrar cómo podés hacer para calcular la indemnización por accidente laboral que te corresponde. Primero debes acceder a nuestra calculadora en nuestro sitio web, que te dejamos el link en la descripción. Una vez en la calculadora, lo primero que tenés que hacer es ingresar el porcentaje de incapacidad. Si no conoces el porcentaje de incapacidad, puedes hacer clic en Desconozco mi porcentaje de incapacidad. Luego, definí tu edad. Por último, el sueldo bruto. Recordá que este es el que figura en tu recibo de sueldo. El siguiente paso, indicanos si el accidente se dio en el trabajo o en el trayecto del trabajo o volviendo de él. Luego indicanos si el reclamo ya está iniciado. En el siguiente paso, indicanos si querés ser contactado por uno de nuestros abogados. Por último, ingresa tu nombre, mail. Recordá que ahí se van a enviar los datos de la calculadora. Y si quieres ser contactado, indícanos un teléfono. Una vez que llenaste los datos, hace clic en calcular indemnización y el resultado va a llegar a tu email. Correcto, un avance importante, ¿no? Miren, esto es de Argentina. Aquí no existe esta calculadora pero se los dejo como una referencia. Calculadora de indemnización por accidente laboral. Aquí se la voy a dejar. ¿Ya? Importante ese link, ¿no? Ya vieron los parámetros que interfieren, ¿no? El índice o el porcentaje de discapacidad, de incapacidad, tu edad, ver si te ocurrió en horas laborales o en itinere y otras variables que sí infieren en el cálculo económico de este asunto. Sigamos, Odalis, con costos indirectos. Costos indirectos. Son el conjunto de pérdidas que sufren las empresas producto de los accidentes laborales, como el tiempo perdido de la jornada laboral, los daños causados en instalaciones, maquinarias o equipo, la pérdida en materia prima, la financiación de la investigación, el deterioro de la imagen corporativa, la pérdida de clientes o riesgos psicosociales en la organización, entre otros. Costos administrativos por el tiempo dedicado a las gestiones que se requieren. Costos asociados a la contratación de ¿Quién haría esta función, Odalis, para usted? ¿Quién haría esta función? ¿Quién la cumpliría? La parte administrativa de la empresa.
Las gestiones que se requieren cuando ocurre un accidente, ¿quién las hace esas gestiones? Las hace trabajo social, ¿cierto? Trabajo social de la mano del informe que haga el médico laboral. Correcto. Entonces, ese trabajador social tiene que salir, qué sé yo, en carro de la empresa, en taxi, alimentarse, pagar trámites, moverse, hablar. Esos son horas de trabajo. Entonces, esos costos administrativos acarreados por las gestiones que se requieren, las gestiones indispensables, también son costos. No es que ese va a salir del bolsillo de la trabajadora social, pues, ¿no? Correcto, sigamos. Los costos asociados. Costos asociados a la contratación de nuevo personal, es decir, anuncios, proceso de selección, contratación, formación, etc. Costos por nueva distribución de los puestos de trabajo, sustituciones, formación, reentrenamiento y costos de nuevas medidas preventivas a implantar para que el accidente no se vuelva a repetir. ¿Cuáles serían las nuevas medidas a implantar? Si es que el accidente fue falla humana o falla mecánica. ¿Qué sé yo? Si fuera falla mecánica, como que hacer revisión diariamente de las maquinarias. Ya, bueno, las máquinas no en su generalidad no necesitan mantenimiento diario, pero sí periódico, digamos semanal, mensual, anual general, por ejemplo. Anual general significa desbaratar todita la máquina, ¿no? Darle 15 días de para total para cambiar piezas de normal desgaste y eso. Entonces, medidas preventivas, dar un cursito al año, por ejemplo, implantar para el accidente no se vuelva a repetir, señalética, capacitación, ya, porque la gente queda asustada, ¿cierto? La gente, si un compañero de trabajo a ti se te muere estando a 2 metros de ti en una máquina, lógicamente tú vas a tener como compañero un golpe psicológico, ¿cierto? ¿Ya? Y eso es totalmente normal porque por el grado de afecto que existe. Todo eso traducido a costos son lo que estamos analizando dentro de los costos indirectos. ¿Ya? Sigamos, Dales. Costos de defensa jurídica en causas judiciales. Sanciones, multas, recargos de... ¿Quién se enfrentaría ahí en una batalla jurídica? En el caso de la muerte de un trabajador. ¿Qué me dice? ¿Quién me dice quién se enfrentaría en caso de que exista alguna injusticia en cuanto a indemnizaciones, trato para con la familia del fallecido? El Ministerio de Trabajo. Ahí intervienen algunos actores, ¿no? El Ministerio de Trabajo, la empresa, la familia o el abogado del accidentado. Cierto, por lo menos ahí van 3 actores. Como árbitro, el Ministerio de Trabajo, en una pelea no tan grata donde interviene el familiar y la empresa. O la familia del trabajador versus la empresa. ¿Por qué? Solo porque brille la justicia, porque se respeten las tasas, las indemnizaciones que están vigentes. Eso es costo de defensa jurídica para la empresa y también para la familia que tiene que pagar su abogado, la familia del accidentado. Sigamos, Odales. Sanciones, multas, recargos de prestaciones, recargos en los seguros, indemnizaciones, etc. Costos de viaje. Costos por pérdida de imagen a causa del accidente laboral. Costos por pérdida de contratación, cuando se valora la integración de la prevención de riesgos. Costos de conflictos laborales, el deterioro de las relaciones laborales entre los trabajadores y la empresa. Costos por disminución de la moral de los trabajadores tras un accidente laboral. Costos de la pérdida de la experiencia del trabajador accidentado. Costo de las horas dedicadas por diferentes miembros de la jerarquía de la empresa a la investigación del accidente.
costos de las horas dedicadas a acompañar a las visitas de los organismos oficiales con motivo del accidente y costos de las horas dedicadas a cualquier otra actividad relacionada directamente con el accidente, como asistencia a juicio, etc. Correcto. Ahí la investigación va a derivar en que van a necesitar la versión de las personas que estuvieron cerca, ¿ya? Para preguntarles si el trabajador usaba los equipos de protección, si las máquinas tenían los sistemas de protección, si el trabajador frecuentaba aire chuchaqui, si tenía problemas personales, si no estaba totalmente concentrado en su trabajo, qué tan descuidado era el trabajador. Entonces llegar a una conclusión de la responsabilidad del trabajo, porque esa es una decisión importante en un accidente de trabajo. ¿Quién tuvo, como quien dice, la culpa? Correcto. Pon tu seguridad primero. Todos los días estamos potencialmente expuestos a un accidente grave. Algunos de nosotros no podemos ni salir de nuestra habitación. Otros no podemos bajar la escalera sin caernos. Muchos nos cortamos o nos quemamos en la cocina. Y no hay quien nos proteja cuando se trata de accidentes de bricolaje. Aunque evitemos los accidentes en casa, existen muchas más formas de matarnos o lastimarnos, a nosotros y a otras personas, en las calles. Desafortunadamente, muchos serán niños. ¿Cuántos de nosotros hemos estado a punto de tener un accidente últimamente? Think. Slow down. Y cuando llegamos al trabajo, ¿acaso estamos más seguros? Bueno, estadísticamente sí, pero muchos perdemos un ojo o una extremidad. Caemos desde las alturas. Somos atropellados por un vehículo. O hacemos cosas estúpidas que debemos pagar durante el resto de nuestras vidas. Pero ¿por qué nos arriesgamos a morir o a sufrir un accidente grave en el trabajo? Es porque tomamos decisiones equivocadas, muchas veces por apurarnos o no planificar y confiar en la suerte. Todas las muertes comienzan con una acción peligrosa y según las estadísticas, 1 de cada 2 millones de acciones peligrosas terminan en muerte. Sin embargo, en promedio se producen 240.000 conatos de accidente, 20.000 heridas leves y 400 daños graves antes que esa muerte. Por otra parte, ustedes pueden morir en su primer día de trabajo, porque nadie puede predecir el resultado de un accidente. Un comportamiento peligroso es una especie de apuesta. En ocasiones ganamos, pero cuando perdemos, podemos hacerlo a lo grande. Podemos perderlo todo. Quiero contarles algo acerca de un accidente que tuvo un gran impacto en mi vida. En mi pueblo, un andamista llamado Joe trabajaba en una obra en construcción a 10 metros del suelo cuando sonó su teléfono portátil. Dejó de hacer lo que estaba haciendo para atenderlo. Este es un acto peligroso en sí mismo cuando se está en un andamio, sobre todo porque estaba aflojando las juntas de una barandilla y aún no había abrochado su arnés. No era el lugar más seguro para atender una llamada. Esa fue la primera mala decisión que tomó Joe. Podría haber dejado el teléfono en su casillero o apagarlo y revisar los mensajes en un descanso, pero no lo hizo.
Decidió ignorar una regla de seguridad importante que su supervisor le había recordado esa misma mañana. Mobile phones. Do not answer your mobile phone while on the scaffold. Move to a safe place of work so you can answer the phone. No le dieron buenas noticias por teléfono, pero tampoco era algo urgente. Y mientras más se distraía, más se acercaba a la barandilla que ya había aflojado a medias. De repente vio a su supervisor al otro lado de la obra, colgó y siguió trabajando. Su acción peligrosa fue solo una de las 2 millones de acciones inseguras en las que no ocurre nada más. Si solo hubiera ocurrido eso. Por suerte para Joe, o por desgracia, como resultó ser, llamaron a su supervisor a último momento y él siguió hablando por teléfono. Okay, but I shouldn't be on the mobile up here. Lo que realmente pasó fue que el compañero de Joe, Darren, estaba en el andamio y se arrimó para pasarlo. Darren se apoyó en la barandilla, pero Joe recordó de repente que la había aflojado. Darren regañó un poco a Joe y debería haber informado del incidente como un conato, pero eran buenos compañeros y no había ocurrido nunca antes. Fue uno de los 240,000 conatos de accidente que no pasan de allí, del tipo que todos hemos tenido alguna vez en nuestras vidas. Solo que no ocurrió así. Darren y Joe eran buenos amigos y trabajaban juntos desde hacía años, pero la confianza genera autocomplacencia. Por suerte, la reacción rápida de Joe salvó a Darren de caer del andamio cuando se soltó la barandilla. Se mantuvo lo suficientemente firme de un lado y Joe pudo sostener a Darren, que cayó de rodillas. Fue una herida leve, una de las 20,000 que no pasan a mayores. Recibió primeros auxilios, le pusieron una tirita y su amigo quedó aliviado porque se dio cuenta de que todo había ocurrido por su culpa, pero estaba demasiado avergonzado como para informárselo a su supervisor. Pero Joe no se salió con la suya. El supervisor se enteró del incidente y llevó a cabo una investigación. El supervisor reprendió a Joe y le advirtió que dejaba constancia de su acción peligrosa. No se toleraría ningún otro incumplimiento de las normas de seguridad. Well, it will be recorded and it will last on your record for 6 months. Darren, I understand that you had... Con 3 niños y un bebé que mantener, Joe no podía darse el lujo de perder su trabajo. Y además de la lesión leve de Darren y de la advertencia para su comportamiento futuro, el resultado del accidente fue mínimo. Al menos lo habría sido, pero la historia no termina así. Esto es lo que verdaderamente sucedió ese día. Joe sí atendió una llamada mientras aflojaba las juntas de la barandilla. Estuvo a punto de colgar cuando vio a su supervisor. Y Darren lo apresuró. Pero a Darren no le pasó nada. El 85% de los accidentes graves se podría evitar con la ayuda de la persona que termina lastimada. Pero Joe no vio el riesgo de aflojar las juntas de la barandilla sin estar sujeto a su arnés. No se dio cuenta de que él mismo corría peligro de sufrir un accidente. No pensó en el riesgo al atender el teléfono estando en una situación peligrosa, por lo que no hubo manera de prevenir lo que sucedió después. Just see if you can knock him down. Joe se fracturó las 2 piernas y la pelvis y sufrió daños graves en la columna. Pero después de varios meses en el hospital, los médicos lograron que mejorara. Sobrevivió a una caída horrenda, pero pagó caras las consecuencias. Además de todas las lesiones que lo dejaron inválido de por vida, perdió su fuente de ingresos, su libertad y ni siquiera tuvo derecho a una indemnización. En la demanda por daños, se declaró que Joe había incumplido sus obligaciones. Sí escucharon que ni siquiera tuvo derecho a la indemnización.
En la demanda por daños, se declaró que Joe había ido de por vida, perdió su fuente de ingresos, su libertad y ni siquiera tuvo derecho a una indemnización. En la demanda por daños, se declaró que Joe había incumplido sus obligaciones como trabajador. Se había arriesgado y había puesto en riesgo a otras personas al trabajar de forma peligrosa, a pesar de tener instrucciones de seguridad claras que había firmado la mañana del accidente. La mala decisión de hablar por teléfono mientras trabajaba arruinó su vida, la de su esposa y la de sus hijos, quienes tendrán que vivir de la asistencia social en el futuro. Los gastos médicos de su accidente fueron de miles de dólares y los gastos por movilidad siguen aumentando. Si hubiera continuado trabajando como andamista durante el resto de su vida activa, habría ganado más de 2 millones de dólares. ¿Y el gasto por prevenir el accidente? Gratis. La empresa de Joe no tuvo que indemnizarlo debido a su comportamiento imprudente. Se declaró que SGV era una de las empresas más seguras en la industria de la construcción y que capacitaba a sus empleados según los estándares más altos. Se había realizado una evaluación de riesgo adecuada y se había dado una charla de seguridad donde se mencionó que no hay que hablar por teléfono mientras se trabaja. Aún así, la empresa tuvo que pagar una suma récord en indemnizaciones. ¿Y saben por qué? El accidente de Joe ocurrió exactamente como lo he descrito. Aflojó la junta de la barandilla de seguridad, se detuvo para hablar por teléfono. Darren intentó apurarlo. Joe se distrajo un poco y se olvidó de que había aflojado la barandilla. Cuando se cayó del andamio lo escuché gritar. Miré hacia arriba y fue lo último que vi. Saben, morí instantáneamente cuando la tabla que Joe sostenía voló más allá de la valla de seguridad y me golpeó en la cabeza. Así que los gastos por las lesiones de Joe no fueron nada comparados con los míos. Tengo hijos que crecerán sin su madre y un marido que se las tendrá que arreglar sin mí. Sé lo que están pensando, que tuve la mala suerte de estar en el lugar incorrecto en el momento equivocado. Unos segundos más tarde, la tabla habría golpeado el suelo. Unos segundos antes, yo habría resultado ilesa. La verdad es que los pocos segundos que me costaron la vida fueron los pocos segundos que tardó Joe en contestar su llamada. Esa única acción peligrosa puso en marcha la apuesta que sigue a toda acción peligrosa, sin importar si estamos en el trabajo, en el coche o en nuestras casas. El resultado de esa apuesta puede cambiar sus vidas para siempre, así que lo mejor es no jugar. ¿Qué tal? ¿Qué tal el video, chicos? Se me fueron. Bien. ¿Qué tal el video? Es para hacer conciencia, ¿no? Es como cuando uno va a un cursito de licencia profesional, lo primero que te ponen son accidentes donde la gente sale volando por los parabrisas, donde termina debajo de las llantas de un tráiler, y así cualquiera aprende, pues, ¿no? Es pedagógicamente es uno de los métodos más efectivos, enseñar mediante el temor, el miedo, el terror. Lamentablemente es así, no, la gente no aprende a veces por las buenas. El tipo del video ya había sido advertido poquísimas horas antes de lo que podría ocurrir y acerca de las normas del uso del celular, pero lamentablemente no solo él fue el afectado. La señora que iba pasando por ahí haciendo ejercicio no tenía nada que ver, absolutamente nada que ver, y fue la que pagó las mayores consecuencias. Es un video educativo muy, muy bueno. Bienvenidos a Gestión y Formación. Hoy veremos costos de los accidentes de trabajo.
Un accidente de trabajo no solo trae los costos directos que todos conocemos, trae también una gran cantidad de costos ocultos como los siguientes. Costos de tiempo perdido por el trabajador lesionado. Costos del tiempo perdido por otros trabajadores que interrumpen sus tareas por curiosidad, por compasión, para ayudar al trabajador lesionado o por otras razones. Costo perdido por los supervisores y otras personas análogas para prestar asistencia al lesionado. Costos por investigación de las causas del accidente. Costos por el tiempo invertido en la toma de decisiones a fin de que otro trabajador realice la tarea del trabajador lesionado. Costos por seleccionar, formar o iniciar en sus tareas a un nuevo trabajador en reemplazo del trabajador lesionado. Costos por preparar un informe sobre el accidente que debe presentarse a las autoridades o concurrir a presentar declaraciones ante ella. Costos del tiempo de la persona que prestó los primeros auxilios cuando no está a cargo de una compañía de seguros. Costos de los daños ocasionados a las máquinas, herramientas y otros bienes o de las averías ocasionadas a materiales. Costos accesorios causados por la perturbación de la producción, la imposibilidad de entregar pedidos en la fecha convenida, la pérdida de primas, el pago de multas y otros motivos. Costos para el empleador en virtud de los regímenes de bienestar y de prestaciones para su personal. Salario más factor prestacional del ausente durante los días que no cubre la ARL. Factor prestacional del ausente a partir del día en que la ARL reconoce el subsidio por incapacidad. Utilidad no generada por el ausente durante el tiempo que no es reemplazado. Utilidad no generada cuando el reemplazante es menos productivo. Disminución de la productividad por parte de los compañeros atribuido a la fatiga provocada por redistribución de funciones o por horas extras. Lucro cesante de maquinaria, equipos y otros bienes. Productos o servicios defectuosos durante el entrenamiento del reemplazo. Auxilio económico para compra de medicamentos, transporte, medios para recuperación cuando estos no son suministrados por la entidad de salud. Permisos remunerados para acudir a citas. Indemnización por responsabilidad civil. Costos sin asegurar a la propiedad, daños en la producción, herramientas y equipos, daños al producto o al servicio. Costos de sobretiempo. Costos de tiempo extra de la supervisión. Impacto motivacional en personal por contradicción con la política de incentivos y bienestar, como valor del transporte propio y del acompañante. Gastos de alimentación. Compra de medicamentos cuando no los suministra la entidad de salud. Pago adicional de una persona que cuida al enfermo. Pago de intereses por préstamos contraídos a causa de la incapacidad. Como conclusión, se puede afirmar que la distribución de costos entre empresas y ARL muestra una constante de mayor valor para los empresarios y que estos valores se incrementan por cuenta de demandas eventuales asociadas a responsabilidad civil. Solo con una verdadera administración de riesgos por parte del encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se lograrán disminuir los costos asociados a la accidentalidad laboral. Bien. Vamos con el cálculo de costos. Ya. A ver, Anier, por favor, ayúdeme con lectura. Cálculos de costos. Calcular el coste de un accidente de trabajo es una ardua, costosa y completa tarea que no siempre estamos en disposición de poder realizar. Existen diversos métodos estimativos, pero el más utilizado es el método de ¿qué dice ahí? Comenzó. Heinrich. Wow. Herbert William Henry Comenzó. 1886-1962 fue un pionero de seguridad industrial estadounidense en la década de 1930.
Heinrich era un ingeniero de división de ingeniería e inspección de trabeles. ¿Cómo de trabeles? Travelers. Ustedes ya aprobaron los módulos de inglés, pues hablo en serio. Travelers Insurance Company. A ver, conmigo. Travelers Insurance Company. A ver, Aniel. Travelers Insurance Company. ¿Cómo? Tienen que soltar esa lengua. Cuando publicó Travelers Insurance Company. Travelers Insurance Company. Ya dele nomás, que es por gusto con usted. Cuando publicó su libro Prevención de Accidentes Industriales, un enfoque científico, industrial, accidentes, prevención. Ay, uy. Prevention. A ver, prevention. A ver. Prevention. En 1930. A scientific approach. A ver, pronuncie. Approach. Siga. En 1931, una conclusión empírica de su libro pasó a ser conocida como la ley de Heinrich. Bueno, era la que establecía que por cada accidente de trabajo que produce una lesión grave o mortal, se producen 29 accidentes que dan lugar a lesiones leves y 300 incidentes o accidentes sin daños personales. Miren ustedes la proporcionalidad. Cada accidente de trabajo que produce una lesión grave o mortal han significado 29 accidentes con lesiones y 300 incidentes sin daños personales. O sea, tuvieron que ocurrir 300 incidentes, algunos de estos no informados. Por ejemplo, un martillazo en el dedo, un corte pequeño en la piel, un golpe de una llave en la cabeza, que una carretilla te pasó por el pie. Esos son incidentes que no se informan. 300 de esos tuvieron que haber ocurrido para que luego de todo eso y no tomar correcciones ocurra una lesión grave o mortal. Correcto. Entonces los accidentes no ocurren gratis porque sí. Los accidentes siempre son por causa humana. Incluso cuando las máquinas fallan. ¿Fallan por qué? Por falta de revisión humana, falta de mantenimiento humana, ¿cierto? A ver, vamos a la pirámide de Heinrich. A ver, ¿cómo era, Aniel? Y ustedes ya son nivel B. En inglés, ¿qué nivel sacan en el instituto? ¿B2 o B1? Pregunto. ¿Ah? En la escala de... A ver, sigamos, Aniel. Esta pirámide ya la vimos, ¿se acuerdan? La vimos en el accidente. A ver, Aniel, la pirámide de accidente de Heinrich. Una lesión grave, 29 lesiones graves, 300 accidentes sin lesión grave, sin lesión. A ver, ahí dice 29 lesiones leves, no graves. Leves, perdón, accidentes sin lesión. ¿Qué le pasa hoy día? Sigamos. La pongo a leer puro inglés, ¿verdad? Cállate, Mirelo. Además de la conocida ley, el ingeniero también estableció un método sencillo para la estimación de los costos reales de los accidentes de trabajo, que sigue siendo vigente hoy en día. Heinrich introdujo el concepto de costes directos y costes indirectos y su famosa
proporción de 1/4, ¿verdad? El coste total de los accidentes se determina a partir de la siguiente suma. Costo total, costo directo, más costo indirecto. El valor del costo indirecto se obtiene a partir de la expresión CI Costo igual directo, este es costo indirecto. costo indirecto igual a Alfa, este es alfa. X Por CI CD, costos directos, siendo alfa, ¿verdad? sí. Un valor dependiente del tamaño de la empresa, actividad, ubicación, etcétera, adoptando como valor más generalizado a alfa igual a 4, con lo que resulta que costo total igual costo directo más costo por costo directo igual 5 por costo directo, de lo que permite deducir que el coste total del accidente equivale a 5 veces los costos directos, permitiendo su cálculo en función de los factores antes señalados. El coste total de un accidente de trabajo equivale a 5 veces los costos directos del mismo. Según estudios posteriores, donde los costos indirectos estaban entre el 1.1 y el 8.1 de los costos directos. Entre el 1 a 1, a ver, según estudios posteriores, donde los costos indirectos estaban entre la proporcionalidad de 1 a 1 y 8 a 1 de los costos directos, o sea, los costos indirectos vendrían a ser mínimo iguales que los costos directos o 8 veces mayor. 8 veces mayor los costos indirectos que los indirectos. Siga, por aquí estamos. Lo que su opinión coincidía y apoyaba al promedio obtenido por ese señor. ¿Cuál señor? Heinrich. Sigo. Ya está como la bombón usted. Sigo. Cuadro de costos de accidentes laborales. Cuadro de costos directos, Ya, indirectos. ya me quitó las ganas de. Ahí nomás, ya. Ya estoy como profesor Girafales yo también. Haciendo coraje con ustedes. Vaya a practicar inglés, verá. Yo voy a avisar al departamento de inglés. ¿Me oyó? ¿Me escuchó, Aniel? Hey. Aniel. Sí. Bueno, voy a avisar al departamento de inglés. Practica aunque sea cantando reggaetón, ¿ya? A ver. Ya con estos niños nos quedamos hasta ahí. Nos falta lo último que vemos la próxima semana y ya entramos a la defensa de sus investigaciones. ¿Cómo van esas investigaciones? Sus cámaras, por favor. Deje ver el chat. Anier, una pregunta. Usted ya aprobó todo inglés, por lo que veo. No. ¿Por qué módulo? Ya le voy a enviar por WhatsApp un libro de inglés básico. La pronunciación, muchachos. Bueno, los dejo. Vea, está llorado Belén. ¿Qué le pasó, Belén? Anda triste. ¿Ah? No, ingeniero. No anda triste.
Harto bullying en este curso, ¿no? Y parece que no se llevan. Pero bueno. Chao, niños, nos vemos. Pasen bien.